Buenas noches, amigos de Nuevas Generaciones. Pues nuevamente aquí estamos buscando llevar el mensaje a través de este medio. Y nada más para retomar, quiero recordarles que el mensaje anterior estuvimos viendo que Dios nos diseñó para relacionarnos con Él bajo cualquier circunstancia. Vimos cómo Noé, por esa relación con Dios, fue advertido de un juicio que venía sobre toda la tierra. Y veíamos cómo Noé y su familia sobrevivieron al juicio gracias a un encierro de un año dentro del arca. Pero el punto de partida de todo eso fue que Noé andaba con Dios, así como también Dios lo espera de nosotros ahora que no nos podemos congregar. Y hoy vamos a ver el ejemplo de otro patriarca de la Biblia que tuvo amistad con Dios. Tampoco era perfecto, por supuesto, pero este hombre aprendió a andar con Dios. Dios lo llamó para eso. Entonces, amigos, yo quiero invitarlos a fortalecer su esperanza con el ejemplo de Abraham. Y el título de esta serie es Fortalecidos en Esperanza. Y el tema que hoy vamos a ver es Esperanza contra Esperanza. Y quiero leer, para comenzar este tema, quiero leer aquí Romanos 4, versículo 18. Y dice, él, o sea, Abraham, creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Entonces, lo que esto quiere decir en palabras más concretas, cuando Abraham ya no tenía esperanza, le creyó a Dios y volvió a tener esperanza. Ahora, podemos entender que el mayor anhelo de Abraham era tener un hijo, por supuesto, porque su esposa ya era estéril más bien. Y además, pues los dos ya eran personas de la tercera edad. Pero Dios habló con Abraham por medio de una visión y le dijo que iba a ser padre de multitudes. Y Abraham, pues, pudo confiar en esa promesa de Dios, y por esa confianza que él volvió a tener hacia Dios, él volvió a tener esperanza de ser padre, que era lo que él anhelaba. Yo no sé cuáles sean tus anhelos, pero igualmente puede suceder. Ahora, aquí el tema básicamente es la fe y la esperanza, ¿no? Como lo que experimentó este patriarca, porque realmente esto es un fundamento de la vida cristiana de nuestro tiempo y de todos los tiempos. Ese es un binomio extraordinario que es capaz de animar al más desanimado. Yo creo que si por alguna razón tú estás desanimado, estás atemorizado o ya bajó ese nivel de esperanza, pues este mensaje es para ti. Ahora, la fe por sí sola no produce mucho. Mira, por muy fuerte que sea nuestra fe, si no está puesta en la persona correcta, no sirve de nada. Por ejemplo, en el caso de la salvación, si nuestra fe no está en Jesucristo, aunque sea una fe muy poderosa, va a ser insuficiente. Por otro lado, por muy débil que pudiera ser nuestra fe, si está en Jesucristo, es suficiente para que tú seas salvo. Porque quien realmente nos salvó es Jesucristo, no la fe. Es Jesucristo el que murió por nosotros y nos regaló la salvación porque nos ama, no porque le hayamos ganado la salvación o porque hayamos hecho alguna ceremonia o algún ritual religioso para merecerlo. Pero por la fe nosotros podemos creer y podemos aceptar que su sacrificio fue para salvarnos. Precisamente un día como hoy, jueves santo, Jesús estaba preparándose precisamente para pagar por esas culpas tuyas y mías, porque es Él el que nos salvó. Por la fe lo creemos y lo aceptamos, pero la pura fe por sí sola no logra mucho. Ahora, ¿qué papel juega la fe y la esperanza en nuestra calidad de vida sobre la tierra? La fe es un regalo de Dios, lo hemos venido diciendo, es un regalo de Dios para poder creer y confiar en Él. Así es como comenzamos nosotros a vivir una relación con Dios. Pero esa fe, sea débil o sea fuerte, por esa fe es que hemos podido creer que Jesucristo nos salvó, y lo mismo sucedió con Abraham. Solo que su confianza en Dios tenía que ver con mucho más que su salvación personal. Abraham pudo creer todas las cosas que Dios le hacía saber. De algún modo le hablaba, no me digas, ¿sabes? No me digas cómo. A veces le hablaba en visiones, en sueños, no sé, a lo mejor a través de alguna persona. El caso es que Abraham
siempre tuvo esa comunicación con Dios, y Abraham siempre confió en lo que Dios le mandaba hacer de la manera que se lo hiciera saber. A Abraham le tocó vivir su relación con Dios y en diferentes escenarios. A lo mejor a nosotros nos ha tocado vivir una relación dentro de la congregación, y fuera de la congregación pues lo estás experimentando ahí en casa. Pero Abraham tuvo más que estos dos escenarios. Estuvo en Ur de los Caldeos, estuvo en Egipto, estuvo en el desierto, estuvo en Canaán, pero nunca en un templo o en alguna congregación. El templo varios siglos después se construyó. Realmente en su relación con Dios nunca tuvo la idea de una casa fija en la tierra. Y aquí quiero leer Hebreos capítulo 11, versículo 9, y ahorita vamos a leer los demás versículos, pero dice Hebreos 11, 9, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, y luego dice, morando en tiendas, con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa. Y me llama la atención que él vivió en tiendas. Este versículo nos lo dice claramente, que su casa era una casa móvil. No era un inmueble como los que habitamos nosotros. Vivía en una casa que se podía levantar y se podía plantar donde Dios lo llevara. Y donde se plantaba, pues ahí improvisaba Abraham un altar de piedras para adorar a Dios. Pero lo interesante de este personaje, para el tema que estamos viendo, es que él tuvo que tomar una decisión acerca de dónde se debía establecer. Básicamente Dios le dio dos opciones: quedarse allí en Ur de los Caldeos, donde vivía con su esposa y cerca de su parentela. No era nada malo, pero se hubiera perdido de mucho, y ahorita lo vamos a ver. Esa era una opción, quedarse ahí en Ur de los Caldeos, y la otra era agarrar sus pertenencias y salir con su familia a donde Dios lo iba a ir guiando diariamente. Es decir, debía elegir entre la seguridad de donde ya estaba establecido o la incertidumbre de no saber a dónde lo quería llevar Dios cada día. Ahora sí, vamos a leer todo este pasaje de Hebreos 11, versículos del 8 al 10. Y dice así, por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir del lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Subrayo ahí, sin saber a dónde iba. Dice, por la fe, habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Yo creo que ustedes conocen la historia y saben que él pues decidió salir de su tierra para comenzar a andar apenas bajo la dirección de Dios. Y lo único que lo motivaba era la promesa de que Dios lo iba a guiar y lo iba a bendecir. Por eso algunos comentaristas de la Biblia lo llaman a él, Abraham, el padre de la fe. Mi convicción personal es que el padre de la fe es Dios. Dice, de hecho, el escritor de Hebreos que él es el autor y consumador de la fe. Pero bueno, por ese tipo de decisiones se le conoce a Abraham, o se le reconoce más bien a Abraham, como un gran hombre de fe. Ahora, lo que no podemos saber es lo que Abraham tenía en mente cuando él tomó aquella decisión. Y en ese escenario es donde yo me quiero ubicar en este mensaje. Abraham vivió una amistad con Dios en un escenario totalmente inestable. Pero vivía contento porque tenía su esperanza puesta en algo mejor que una casa terrenal. Yo sé que tú quieres una casa, pero también sé que a este momento llegas y la aborreces. Pero el cristianismo, que la mayoría de la gente enseña en el siglo XXI, pues es un poco diferente a esto que estamos viendo. Se nos habla de sembrar para cosechar. ¿Qué es lo que quieres? Pues siémbralo. Y sí funciona este principio porque Jesús lo enseñó y es verdadero. Pero la vida a la que Dios nos llama no siempre es estática y cómoda. Es decir, con una casa grande, cómoda, con todos los bienes materiales que deseamos. Porque a veces este tipo de concesiones o de regalos de Dios, cuando los recibimos, nos hacemos sedentarios. Y el peligro en esto es que dejamos de andar con Dios y ponemos nuestra confianza y nuestra seguridad en las posesiones y dejamos de buscar lo mejor. Y Dios deja de ser nuestra prioridad
y sus principios pasan a un segundo plano. Permitimos entonces que lo bueno nos robe la bendición de lo excelente. Nos conformamos con nuestro patrimonio y perdemos las mayores bendiciones de Dios, porque Dios tiene mucho más que una casa fija, que un buen trabajo, que una familia estable. Dios tiene mucho más para ti y para mí que esas cosas. Y esta es una lección muy importante que nos da Dios en la historia de Abraham. Abraham, con todo y que no vivía en un palacio, llegó a tener muchísimos bienes, pero no estaba en eso su devoción, su corazón no estaba embelesado con el asunto de llegar a tener muchas posesiones. Ve lo que dice Génesis. Génesis capítulo 13, versículo 2. Dice, y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Todo lo que una persona normal quisiera tener, pues lo tenía Abraham. Pero no anhelaba él tener un lugar fijo, un lugar donde él estuviera totalmente estable, o a lo mejor sí, pero él pensaba en un lugar estable más allá aún de este mundo. Entonces, ¿de qué le servía a Abraham todo esto si no tenía quien heredárselo? Por eso fue que siguió la dirección de Dios hasta ver cumplida la promesa de llegar a ser padre y contribuir con eso a la bendición de Dios para todo el mundo, porque recuerda que la bendición de Dios era que en Abraham serían benditas todas las familias de la tierra. Entonces Dios, pasado un tiempo, Abraham salió, cuando salió tenía 75 años, y cuando Abraham ya tenía 99 años, Dios volvió a hablarle y le volvió a recordar que tenía un compromiso con él. Pero había condiciones que Abraham debía de cumplir y que hasta ese momento parece ser que no las había cumplido. Y voy a irme ahora a Génesis capítulo 17, versículos 1 y 2. Y dice así, Génesis 17, versículos 1 y 2. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso. Anda delante de mí y sé perfecto, y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces, el llamado de Dios para una persona espiritual, lo recalco aquí, es andar delante de Dios. Dios no nos va a exigir volar ni correr a toda velocidad, tampoco nos va a exigir ser mejor que los demás. Bueno, sí nos pide ser mejor que los fariseos, ¿no? Pero a esos Jesús los llamó hijos del diablo. Pero bueno, me refiero a no ser mejor que los demás cristianos genuinos, los que batallamos todos los días con vivir en este mundo. Porque la medida de nuestra espiritualidad no son los demás. La medida de perfección que Dios nos pone es Él mismo. Es decir, Él es el reto a alcanzar. Y el mismo nivel de perfección que Dios le pidió a Abraham, también Jesús se lo pidió a sus discípulos. Mateo capítulo 5, versículo 48. Dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ese es el nivel al que Jesús llamó a sus discípulos, ese nivel de perfección. Ahora, nosotros también somos sus discípulos y también a nosotros nos invita a andar y ser fieles a Él. Así en lo cotidiano de nuestra vida. Andar con Dios en lo cotidiano de la vida es la única manera de alcanzar la perfección moral. Te decía la vez pasada, una patrulla atrás te hace manejar perfectamente bien. Tener a Dios detrás de ti te hace comportarte perfectamente. Entonces, sucede algo, y a mí me parece curioso, ¿no? Sucede algo curioso en la vida cristiana. Por supuesto que hay honrosas excepciones, pero regularmente sucede así. Cuando Dios se revela a nosotros, nuestra vida comienza a cambiar de menos a más. Tú lo has experimentado esto. Comenzamos desde cero, pero curiosamente, al principio de nuestro cristianismo, primero volábamos. Por lo menos en nuestra mente, ¿no? Volábamos. Y esperábamos que fuera el tiempo de la reunión para que el mensaje alimentara nuestros sueños de grandeza. Y entonces buscábamos que el predicador nos alentara para salir y conquistar el mundo. A mí me encantaba escuchar las historias de José el Soñador, de Daniel, de David, todos aquellos muchachos que fueron grandes personajes de Dios. Uno pues llegó a ser el menor después del faraón. Daniel, pues que se diga, asesor de varios reinos.
David, uno de los más grandes reyes de Israel. Pero bueno, después de un tiempo y un poco de madurez, y también ante la imposibilidad de lograr nuestros sueños, nos conformamos con algo mejor, ya no queríamos volar. Y pensamos que sería suficiente ser igual o mejor que el pastor, o que los maestros de la escuela dominical, cuando eran gente de menor edad. Pero en la madurez plena, ya diría yo en los 99 años de Abraham, terminamos aceptando la realidad. Y es cuando nosotros podemos ya con franqueza y con bastante franqueza, podemos publicar a todos nuestros contactos que Dios habló a nuestra vida y nos dijo, anda delante de mí y sé perfecto. Es en la madurez cuando nosotros comprendemos nuestra realidad, y nuestra realidad es servir a los propósitos de Dios a un paso que dure. Conscientes obviamente de que esto no significa ineficacia. De hecho, eso es lo que Dios nos pide. Se lo pidió a Abraham, se lo pidió a Noé. Le dice, anda delante de mí. Andar al ritmo que Dios nos lleva. Y Dios se toma todo el tiempo que quiere. Alguien dijo, ¿no? Como si fuera el dueño del tiempo. Sí, realmente Él es el dueño del tiempo. Y Él anda despacio, lento. Y alguna vez, yo te recuerdo lo que alguna vez dijo, he aquí yo vuelvo pronto y mi galardón es grande, dice aquí en Apocalipsis 22:12. Y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Pero me llama la atención eso, que él dijo vuelvo pronto o vengo pronto. Y después de casi 2000 años de espera, apenas estamos viendo las señales previas a su venida. ¿Por qué le comento esto? Bueno, es que a Dios le gusta llevarnos andando, no corriendo. Noé, le comentaba, anduvo con Dios. Abraham, pues no fue diferente. A Abraham Dios lo invitó a aprender a andar con Él. A nosotros no nos va a pedir más, porque Él conoce nuestras limitaciones, porque Él sabe que andando podemos llegar más lejos. Avanza mucha mayor distancia un maratonista que un corredor de 100 metros planos. Ahora, que me perdone Usain Bolt por lo que voy a decir, pero es solo un ejemplo, ¿no? Yo creo que si se tratara de atravesar la ciudad caminando, yo creo que termina más entero cualquier paletero de la ciudad que él. Usain Bolt sí es el mejor corriendo los 100 metros planos, pero no es igual en el maratón. Y les digo esto porque no nos llamó Dios para acabar primero. Nos llamó para andar hasta el final del camino. El problema es que nos gusta acelerarnos. Abraham quiso correr. Su mujer tuvo una gran idea y se sacrificó la mujer, porque sí fue un sacrificio compartir al marido. Se sacrificó para alcanzar sus sueños más rápido que lo que Dios les estaba ofreciendo. Y dice la Biblia que le rogó, sí, así como lo oyes, le rogó a su marido que tuviera un hijo con su sierva. Y pues alguien dijo, no, felices los tres. Pero no, realmente no sucedió así. Abraham también se sacrificó y engendró a Ismaelito ahí con la sierva de Agar. Evidentemente no tenía ni idea del problema que esto iba a generar, porque esa mala decisión afectó la historia del mundo entero. Varios milenios después, seguimos viendo las consecuencias de aquellas prisas. Dios lo invitó a andar con Él, no a correr para llegar primero. En nuestras carreras, queremos llegar primero que Dios o que todos los demás. Y nos frustramos porque nos empezamos a comparar realmente. Ese es el problema que tenemos nosotros. Nuestra frustración viene porque nos comparamos con los demás. Filipenses capítulo 2, versículo 3, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Y esa es la medida que tenemos. Tenemos realmente la influencia del mundo y jugamos a ser el mejor que todos los demás. Y eso, como lo vemos aquí en Filipenses, eso no es de Dios. El mundo compite porque sus juegos son juegos finitos y tienen una recompensa inmediata.
El juego se termina cuando uno o un equipo gana y se le recompensa el esfuerzo. Pero en el reino de Dios el juego no es igual, el juego es infinito y la recompensa, pues evidentemente es eterna. Mateo capítulo 24, versículo 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y eso nos habla pues de que nuestra carrera no es una carrera de velocidad, sino de resistencia hasta el final. Porque la vida cristiana es una carrera de perseverancia. Y lo único que puede mantenernos de buen ánimo durante la carrera es la esperanza. Porque no se trata de ganarle a los demás, más bien se trata de acabar la carrera sin ser descalificado. Esa es la meta que Dios nos trazó. Las competencias profesionales son asuntos no del cristianismo, son asuntos del mundo. O si lo quieres ver desde otra perspectiva, es de los dioses paganos allá en el Olimpo. Y hasta me atrevo a decir que tiene su raíz en una filosofía de origen diabólico. No sé si se acuerdan ustedes cuando el diablo salió del closet. Quiso competir con su creador. Dice Isaías, y te lo pongo ahí para que tú lo leas. Dice Isaías 14, versículos 14 y 15, dice, esto es lo que decía el diablo, ¿no? Dice: sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres, dice, hasta el Seol, a los lados del abismo. Y dice: se inclinarán hacia ti todos los que te vean. Ojalá no sea usted de esos que lo vean, porque esto va a suceder precisamente en el infierno. Dice: te contemplarán diciendo: este es aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos. Este es la esencia del diablo, querer competir con su creador, querer igualarse a su creador. Y ese problema surgió precisamente de comparar su pequeñez con la grandeza de Dios. Pero lo único que estaba exhibiendo aquí Satanás era pues la envidia y el ego inflado. ¿Qué es eso? Pues egolatría, egocentrismo, egoísmo y todos los males que comiencen con ego. Yo debo decir algo: mira, no te creas mejor que nadie. Sé prudente en lo que respecta a la apreciación que tienes de ti mismo. Romanos capítulo 12, versículo 3. Dice Pablo aquí. Dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que deba tener. Es decir, no pienses más de lo que tú eres. Piensa de ti, dice, con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo te digo, no quieras correr. Y realmente Dios quiere invitarte a andar con Él. Ahora mismo Dios está dentro de tu casa. Las reglas a seguir te las ha enviado por las noticias, por las redes sociales, por mensajes de todas las personas que te aman. Y todos en general te estamos diciendo: no salgas, guarda tu distancia con los demás, lávate las manos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo digo que si Dios hiciera visible a ti, yo te aseguro que te diría: anda delante de mí y sé perfecto. Inténtalo. Y todo lo demás, déjaselo a Él. Sí, así como te lo digo, déjaselo a Él. Y que Dios te llene de esperanza y que te bendiga y que te dé paz. Y nos vemos el próximo domingo a las 11. Buenas noches.